Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. ¿Cómo nació el catolicismo? El catolicismo, tal como lo conocemos hoy, es una de las instituciones religiosas más poderosas e influyentes del mundo. Con más de 2.000 millones de fieles, no se puede negar su impacto en la historia de la humanidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Sí, claro. Hemos escuchado acerca de Jesús y los apóstoles, pero el camino que recorrió esta fe para convertirse en lo que es hoy está lleno de giros y vueltas, y no todos son tan santos como se podría pensar. Desde sus orígenes en las catacumbas de Roma hasta la magnificencia en la Basílica de San Pedro, el catolicismo ha pasado por guerras, cismas, herejías y poder político. Así que, agárrense bien, porque vamos a recorrer casi 2 milenios de historia en unos cuantos minutos. El inicio, Jesús, los apóstoles y el primer siglo. Todo comienza, por supuesto, con Jesús de Nazaret. Este carpintero judío, nacido en una pequeña aldea en el Imperio Romano, comienza a predicar una nueva interpretación de la ley judía, basada ahora en el amor, la compasión y el perdón. Después de su crucifixión, sus seguidores, principalmente los apóstoles, se dispersaron por el imperio, llevando el mensaje de lo que luego se conocería como el cristianismo. Pero esperen, no nos adelantemos. Durante los primeros siglos, ser cristiano era casi una sentencia de muerte. Los fieles se reunían en secreto, a menudo en catacumbas, para evitar la persecución del Imperio Romano. Sin embargo, esta fe seguía ganando adeptos, especialmente entre los pobres y los marginados. El término católico fue usado por primera vez en el siglo II por San Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirniotas, refiriéndose a la Iglesia como universal. Católico proviene del griego katolikos, que significa universal o general, y describe la misión de la Iglesia de estar disponible para todos, sin importar su origen o nacionalidad. Fue en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando se formalizó el uso de Iglesia católica en la doctrina cristiana. La legalización, el Edicto de Milán y el Imperio Romano. Constantino, el emperador romano, marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. En el año 313, legaliza la religión con el Edicto de Milán, lo que permite que los cristianos practiquen su fe abiertamente y no en catacumbas. A partir de aquel momento, la Iglesia pasó de ser una fe perseguida a convertirse en una de las fuerzas más poderosas dentro del Imperio Romano. Para el año 380, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Iglesia empezó a tomar un papel político, no solo religioso. Surgió el papado, con el obispo de Roma reclamando ser el sucesor de San Pedro, y comienzan a construirse las primeras grandes basílicas. Oriente contra Occidente. A pesar de la consolidación del poder, no todo era armonía en la Iglesia Católica. En el año 1054, ocurrió lo que se conoció como el Gran Cisma,
una división entre la Iglesia de Oriente, la ortodoxa, y la Iglesia de Occidente, católica romana. Esta ruptura fue causada por disputas teológicas, políticas y culturales. De un lado, tenemos a los cristianos de Oriente, que seguían bajo la influencia del Imperio bizantino y hablaban griego. Del otro, los cristianos de Occidente, bajo el dominio de los papas en Roma, que hablaban latín. A partir de aquí, el catolicismo romano se convierte en la única autoridad espiritual en Occidente, mientras que la ortodoxia sigue su propio camino en Oriente. Así es que, sí, hay dos tipos de iglesias, la occidental y la oriental. La Edad Media, la Iglesia y el poder político. La Edad Media fue la época dorada del poder eclesiástico. La Iglesia católica no solo controlaba la espiritualidad de millones de personas, sino también el poder político. Los papas tenían la autoridad para coronar reyes y emperadores, y sus decisiones podían cambiar el destino de naciones enteras. Un ejemplo claro es la coronación de Carlomagno en el año 800, quien fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa. Pero no todo era tan perfecto. La Inquisición fue uno de los capítulos más oscuros de la Iglesia, creada para perseguir herejes, brujas, hombres lobo, chamanes y nahuales, etc., lo que resultó en torturas, ejecuciones, guerras religiosas y un derramamiento de sangre por parte de la Iglesia Católica. Pero eso sí, todo esto en nombre de Dios. Al mismo tiempo, las cruzadas enviaron a miles de cristianos a luchar contra los musulmanes en Tierra Santa, bajo la promesa de la salvación eterna. El Renacimiento y la Reforma Protestante. Ahora entremos a la etapa en la que el catolicismo es sacudido desde sus cimientos. A finales del siglo XV, la Iglesia Católica estaba en crisis. La corrupción, la venta de indulgencias y el lujo de los papas comenzaron a ser criticados abiertamente y, en 1517, Martín Lutero clava sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando la autoridad del Papa. Lo que comenzó como una reforma interna rápidamente se convirtió en un movimiento de ruptura total. La Reforma Protestante dio origen a múltiples denominaciones cristianas, no solo a la católica, que no reconocían la autoridad del Papa. Para la Iglesia Católica, esto fue un golpe tremendo, que llevó a una contrarreforma, un intento de frenar la expansión del protestantismo y reafirmar la doctrina católica. El Concilio de Trento y la modernización de la Iglesia. Para responder a los desafíos de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica celebró el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, donde reafirmó sus enseñanzas y se comprometió a reformar los abusos que habían sido criticados. A partir de ese momento, la Iglesia se modernizó en algunos aspectos, pero también reforzó su control doctrinal. Los jesuitas, una orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola, jugaron un papel crucial en la difusión del catolicismo durante este periodo, especialmente a través de la educación y las misiones en todo el mundo. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura.
experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. El catolicismo en la era moderna. El Vaticano II. El catolicismo siguió evolucionando a lo largo de los siglos, pero un momento clave en la era moderna fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962. Este concilio buscó abrir la Iglesia al mundo moderno, permitiendo, entre otras cosas, la celebración de la misa en lenguas locales en lugar de en latín, y promoviendo un enfoque más abierto y dialogante con otras religiones. Este fue un cambio radical que transformó la cara del catolicismo tal como se conocía. Desde entonces, la Iglesia ha tratado de adaptarse a los desafíos del mundo contemporáneo, incluyendo temas como los derechos humanos, la pobreza y el secularismo. El catolicismo en el siglo XXI. Hoy en día, el catolicismo sigue siendo una fuerza potente, aunque enfrenta retos como el declive de fieles en algunas regiones, los escándalos de abuso y la pérdida de influencia en un mundo cada vez más secular. Sin embargo, bajo el liderazgo de figuras como el Papa Francisco, la Iglesia continúa siendo una voz influyente en cuestiones morales y sociales. El Papa Francisco ha tratado de modernizar la imagen de la Iglesia, abogando por los derechos de los pobres y el cuidado del medio ambiente. Aunque todavía enfrenta críticas, su papado, en realidad, ha traído un aire fresco al catolicismo. El futuro del catolicismo. El catolicismo ha recorrido un largo camino desde aquellas primeras reuniones clandestinas en las catacumbas romanas. Ha sido una fuerza de cambio, poder y, en muchos casos, controversia. ¿Cuál es su futuro? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Mientras existan creyentes, el catolicismo seguirá siendo una de las principales influencias religiosas en todo el mundo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la historia del catolicismo. Saludos especiales para todos los miembros del canal. Jess, Pierre Iván Ramet, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Rosario Huizache, Carlos Montes, Tlawis Calpan, Gregia, Juan Jacobo, Matías Gabriel Riquelme, Miriam Romero, Eleonora Rosy Farías, Jonathan Pacheco, Yolanda García, Brenda, Sol, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jesús Mora, Juan Luis Pernias del Campillo, Keimer Chávez, Álvaro Medina y Rosalinda Velázquez. Gracias y hasta la próxima.